el famoso tiro en sa. Tiro en sa. Sí. Tiro en sa se le dice al perro generalmente. Uno se refiere al can, ¿verdad? A los perros. Tiro en sa, por su hocico húmedo y frío, ¿verdad? Ajá. Entonces, tiro en sa significa hocico frío. Ujú. Y bueno, hace alusión, como dije, al hocico del animal, ¿verdad? Como que los perros siempre están en todas partes, Arami. Están en una carrera de caballos, están en un partido de fútbol, cruzando el campo de juego, están en la iglesia, en un casamiento, de repente aparecen en el teatro, en distintos tipos de celebraciones, actos, no falta un perro. Y hay Cierto. videos, pero en Videos grandes y cantidades videos. mostrando justamente de la intromisión de los perros en distintos tipos de Eventos. acontecimientos. Ujú. Exacto. Y bueno, entonces se hace el comparativo, ¿verdad? Son personas que siempre están en todas partes metidas, ¿verdad? En Misteriosamente. todo tipo de reunión se encuentra esa persona metida, escuchando a ver de qué se está hablando, qué se está diciendo. Es el clásico espía, es el clásico soplón, ¿verdad? No es que está ahí por casualidad o por simple curiosidad personal. No, él está cumpliendo una función, llevar el informe a alguien que Al le pidió patrón, a quien sea. ese informe, ¿verdad? Cumple una función de soplón, de espía. Ujú. Bueno, pero la gente los tenía siempre muy bien catalogados. Y aparecían esas personas y todos se llamaban a silencio, Ya se le dependiendo del tema del que, en fin, se estuviese hablando. Ujú. Entonces, el tiro en sa es el soplón. Así mismo. Perfecto.